Señores, ya desde que con ustedes, miren, este país debiera estar de júbilo. No por eso lo vamos a ver un poco más tarde, lo que hemos tenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que ha sido la participación de los atletas dominicanos. Miren, hay ya más de 2 millones de personas ceduladas. Y ¿cuándo comenzó? En abril, creo el 12 de abril o el 12 de abril comenzó el programa de cedulación. Estamos hablando que mayo, junio, julio, estamos hablando de unos 100 días. Que en 100 días se hayan cedulado más de 2 millones, estamos hablando de casi 2 millones y medio de personas ceduladas en 100 días. Eso supera los pronósticos de la misma Junta Central Electoral, de los técnicos de esa entidad, y demuestra la calidad y el nivel de gerencia del presidente de la JCE, el doctor Román Jaques Liranzo. Román Jaques ha demostrado que sí se puede, que solamente hay que poner empeño, diseñar una estrategia de trabajo acorde con las necesidades de cada momento. Por eso ustedes ven que la Junta comenzó con el plan de que la gente se cedulara el mismo mes en que nació. Luego se dieron cuenta que podían cedular más personas de ahí, que no necesariamente, la capacidad logística de la Junta podía cedular a todo el que nació ese mes y quedaba todavía tiempo. Se fueron implementando entonces, se está permitiendo a la gente ir a obtener el documento sin importar la fecha en que nació. Ahora, me preocupa que el esfuerzo mayor lo esté haciendo la Junta Central Electoral y la gente mantenga desidia en esto. Sí, digo mantenga desidia porque hemos pasado por varios centros de cedulación y lo vemos vacío. E incluso tuve una experiencia el domingo pasado que iba una hija menor, Penélope, por la feria y pasamos por un centro de cedulación y lo vi vacío y pensé, ¿y está abierto? No sé. Y preguntamos, sí, está abierto, pero no hay nadie cedulándose. Y entonces aproveché, bueno, vieja, pero Penélope, entra y ve, busca tu cédula. Y fue en 6, 7 minutos. Tenía ya el nuevo documento en la mano. Entonces, hay una cultura del dominicano de dejar todo para última hora. Y estamos diciendo eso. Mira, hay centros de cedulación que hay mucha gente, ¿verdad?, en los barrios. Pero hay otros centros que están completamente vacíos. Entonces, hay que aprovechar, hay que ir a sacar su cédula, porque cuando especialmente las instituciones financieras, vencido el plazo para obtener el nuevo documento, que creo que en marzo del 2027, comiencen las instituciones financieras a presionar sobre el nuevo documento y entonces usted verá que todo el mundo va a salir el mismo día y posible a la misma hora a buscar su cédula. Por suerte, ya el 25% más o menos de los dominicanos está cedulado, tiene la nueva cédula. Aproximadamente 2 millones y medio de gente, eso da más o menos el 25% de lo que deben obtener su cédula de identidad y electoral. Los partidos políticos todavía no han motivado suficiente a su militancia para este proceso. Y eso debían comenzar a hacerlo desde ahora. Es más, los partidos debieran, y eso es una sugerencia que vamos a hacer desde acá, los partidos debieran pedir a su militante que para participar en las convenciones, que creo que van a ser en octubre, la mayoría de los partidos, para participar en esas convenciones, los militantes tienen que tener la cédula nueva. Usted dirá, bueno, es un asunto ilegal.
No, es una forma de presión para que saquen la cédula, para usted garantice que su militante tenga la cédula nueva y eso le va a permitir no solamente tener una vida más transparente, sino garantizar su participación electoral. Porque no creo que la Junta tenga necesidad de dar una prórroga después de marzo del año que viene, porque al ritmo que van, y si la gente responde, creo que al 31 de diciembre ya el país debe estar con el nuevo documento. Este nuevo documento tiene, además de todas sus normas de seguridad, de todos los mecanismos de seguridad que tiene, que son mecanismos de seguridad estándares internacionales, este documento le va a permitir a usted votar, pero le va a permitir a usted tenerlo durante varios años. Por ejemplo, la persona que tiene más de 60 años de edad tiene ese documento de por vida. Si usted no se le pierde de por vida, pues va a tener una vigencia de 20 años. Si usted saca el documento y tiene 65 años de edad, pues ese documento es válido hasta usted tenga 85. Y el promedio de vida aquí en este país es 75 años. O sea, lo más probable es que todo el que tenga más de 65 años y saque su cédula tenga la última cédula. Entonces, no tiene necesidad de renovación. Pero además es un documento con credibilidad internacional. Y otro dato, lo más importante, es que ese documento va a permitir, la nueva cédula, el proceso va a permitir la depuración del registro civil. ¿Cuál es la depuración del registro civil? Bueno, usted va y lleva su cédula y fácilmente se puede encontrar, aunque hay otra persona que tiene esa misma cédula. Hay muchísimos casos de eso, que tiene esa misma cédula. Entonces, especialmente, y hay muchos haitianos que lograron adquirir de forma fraudulenta cédulas dominicanas. Y esas cédulas ahora, cuando se oficialice ya el nuevo documento, esas cédulas que fueron obtenidas de manera fraudulenta no sirven para nada. O sea, no van a servir para nada. Entonces, eso va a ser, por eso es lo importante de este proceso de cedulación, porque no es un proceso de obtener un documento con los estándares de calidad internacional, un documento transparente, un documento, como te digo, con el mayor nivel de seguridad. No solo eso, sino eso va a permitir transparentar el registro civil, que es donde están los datos de cada ciudadano dominicano, y va a evitar que ciudadanos extranjeros de forma fraudulenta obtengan cédula dominicana. Ese es un gran logro que en algún momento, habrá que reconocerle al doctor Román Jaque Liranzo. En algún momento la sociedad va a tener que reconocer el esfuerzo de esa Junta Central Electoral, el esfuerzo de esos miembros de esa Junta, de ese pleno de la Junta, y su capacidad para transparentar ese registro civil. Esa es la base fundamental para organizar una sociedad. Tener un registro civil transparente y actualizado. Ese es uno de los problemas fundamentales que tienen los haitianos. Y ustedes recuerdan que cuando aquí se aprobó, se creó una ley para legalizar haitianos indocumentados, el gran escollo que tenían ellos es que no tenían el registro civil en su país. Entonces, estando aquí de manera ilegal, no podían demostrar bajo ninguna circunstancia que nacieron en Haití, qué día nacieron, qué año nacieron y con qué nombre fueron declarados. Porque la mayoría no tenía. En Haití no había registro civil. Creo que a partir de ese momento, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a crear un registro civil en Haití. Pero luego las bandas se apoderaran de la mayoría del territorio. Creo que eso fue, ese programa fue suspendido. Lo mismo que nos asombra, ver, y siguiendo el caso de Haití, nos asombra ver
que el Consejo Electoral de Haití haya iniciado de, un proceso de empadronamiento para unas elecciones que ellos están convocando para el mes de agosto. En Haití no hay condiciones ni siquiera de hacer una fiesta de cumpleaños, mucho menos para hacer unas elecciones. Me imagino, será un proceso para legitimar algunas autoridades que deben ser parte del consenso, porque el desorden de Haití es tan grande que hay más de 300 aspirantes. O sea, hay más de 300 candidatos a la presidencia de Haití en unas elecciones que están convocadas, creo que para agosto. Pues usted imagina, un país primero en el Estado no tiene ningún tipo de control, porque el control en la mayoría de los sectores lo tienen las pandillas. Y ese Estado, que no tiene ningún tipo de control, busca legitimar a un presidente, me imagino, que con la finalidad de entonces poder ir institucionalizando el país, porque también es un problema. Institucionalizar un país en autoridades elegidas legítimamente. Creo que eso pudiera ser parte de la estrategia, porque yo no le veo otro sentido. Yo no veo otra forma ni otra condición en la que los haitianos puedan decir, tuvimos unas elecciones transparentes, organizadas, pero yo no sé si es la ambición, de tienen esa clase media haitiana, pero 300 candidatos, eso no es demasiado. Eso no es demasiado en cualquier parte del mundo. En un estado de sitio, de desintegración como sociedad, como está Haití, creo que si hubiera alguna intención de hubiera alguna intención en Haití de sacar a camino ese país, creo que lo más conveniente hubiese sido que las organizaciones políticas se pusieran de acuerdo y escogieran un candidato de consenso, hicieran un plan de gobierno compartido, un plan de gobierno buscara en primera etapa institucionalizar, o sea, darle credibilidad a las instituciones. Ahora, ¿cómo pueden hacer eso? Aquí hay una policía muy pobre en términos de miembros, muy pobre en términos de salarios, muy pobre en términos de armamentos con relación a las pandillas. Las pandillas las superan en número, superan a la policía en armas e incluso en recursos económicos. Porque las pandillas secuestran, establecen peaje, se apoderan de riquezas de otros, usan contrabando, narcotráfico, trata de personas, secuestro, ya le dije. O sea, todos esos elementos lo convierten en entes de recaudación de dinero. Por eso los jefes de pandilla tienen fortunas, tienen grandes sumas de dinero y eso le da parte del poder. Por eso cuando ustedes oyen que dicen de que tal pandilla se apoderó de un barrio, muchas veces las personas de ese barrio respaldan, protegen y cuidan a esos pandilleros por dos razones. Una razón económica, porque esos pandilleros le vienen suministrando, le viven dando dádivas y alimentos y eso para protección. Y otro, lo protegen por temor, porque hay pandillas de esas que cuando le dan tierra arrasada, es tierra arrasada, ahí no vale nada que no sea eso. Entonces, por esa razón que nosotros dudamos que en Haití se pueda celebrar elecciones, a menos que no sea parte, dije, de una estrategia de colocar a alguien ahí como un presidente electo para darle carácter de legitimidad
a las medidas que asuma en un momento de crisis como este. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Ahora TV y el canal 3.